Hola, este es Mauricio Lema. Vamos a hablar en los siguientes minutos de la terapia sistémica de cáncer de páncreas exocrino. Esta es la segunda clase de cáncer de páncreas. Les recuerdo que hay una primera clase donde se discuten aspectos generales del manejo del cáncer de páncreas. Esto es para estudiantes de medicina un poco más interesados que quieran profundizar un poquito en el tema. Antes de empezar a hablar de diferentes esquemas, quiero mencionar que de todas maneras pues las herramientas con las que contamos son herramientas de quimioterapia. Tal vez la más importante de todas es la gemcitabina. La gemcitabina es un antimetabolito, una droga que interfiere con la síntesis de DNA al parecerse a la citidina y se da de esta manera como está descrita acá. Varios esquemas, pero este es uno de los más comúnmente utilizados. Puede causar astenia y la toxicidad más frecuente es la trombocitopenia. Otra droga que frecuentemente utilizamos es el fluoruracilo. De nuevo, es otro antimetabolito. Este es similar al uracilo y también interfiere con la síntesis del DNA. Hay varias formas de administrarse y la toxicidad por excelencia es la diarrea, la mucositis y la mielosupresión. Con frecuencia se combina con otros agentes como el folinato, el oxaliplatino y el irinotecan, como ya vamos a ver. Otra droga que se utiliza más recientemente en cáncer de páncreas es el irinotecan. Este es un medicamento que es derivado de la camptothecina. Es un inhibidor de la topoisomerasa 1. Es un veneno pues, del DNA propiamente, evitando la replicación. Y se da esta dosis en una infusión de 90 minutos y la toxicidad por excelencia es la diarrea, la mielosupresión y de todos estos agentes es el único que causa alopecia. El otro agente es el oxaliplatino, es un derivado del platino, es similar pues, a otros platinos, tiene un efecto alquilante que también causa toxicidad al DNA, se da en infusión de 85 miligramos por metro cuadrado de 2 horas cada 2 semanas. La toxicidad por excelencia es la neurotoxicidad, puede causar neuropatía periférica y mielosupresión. Vamos a hablar un poco de quimioterapia adyuvante en cáncer de páncreas, o sea, quimioterapia que se da después de una cirugía con intención pues, curativa. Tal vez, pues ha habido muchos estudios, pero yo voy a resumirlo en los dos principales, los dos que definitivamente cambiaron la faz del tratamiento. El primero es el CONCO-01, en donde a pacientes con cáncer de páncreas con resección R0 o R1, o sea que con una buena resección en general, se les aleatorizó en gemcitabina versus observación y la dosis de gemcitabina es una de esas dosis usuales que vimos, 6 meses de tratamiento y en ese estudio se analizó la sobrevida libre de enfermedad y se encontró que efectivamente se duplicaba, especialmente en los pacientes R0, pero miren ustedes como en los pacientes con R1, es decir, aquellos con enfermedad con presencia de enfermedad microscópica al momento de la cirugía, los bordes comprometidos, también que causó un incremento sustancial en la supervivencia libre de enfermedad aparente. La supervivencia mediana fue muy similar, también fue superior en el grupo fue también superior a favor del grupo que recibió la gemcitabina versus la observación. Como es de esperar, en los pacientes con cáncer de páncreas, las recaídas fueron inmensamente frecuentes. Este estudio convirtió a la gemcitabina adyuvante en una opción para los pacientes con cáncer de páncreas resecado. El otro estudio que es importante es el estudio SPAC-3, en donde se comparó gemcitabina con fluoruracilo, o sea, gemcitabina que es el estándar versus el fluoruracilo, también un estudio con 1000 pacientes, un poquito más de 1000 pacientes con cáncer de páncreas resecado. Se compararon los dos antimetabolitos, la gemcitabina y el fluoruracilo, ambos por 6 meses, y esencialmente se encontró que no había diferencia en la supervivencia en ambos grupos. Ambos alcanzaron 23 meses de supervivencia. El beneficio de la gemcitabina es que tuvo menos efectos adversos serios
comparado con el fluorouracilo, y por eso la mayoría continuamos utilizando gemcitabina adyuvante en pacientes con enfermedad resecada, 6 meses de tratamiento. La otra pregunta es la espinosa pregunta de la importancia de la radioterapia en cáncer de páncreas no metastásico. Y he de decir que no tenemos resuelta esa pregunta en la oncología contemporánea. Por allá en el 85 hubo un estudio muy importante, extraordinariamente influyente, que mostró que había beneficio de dar quimio-radioterapia en pacientes con cáncer de páncreas resecado versus no dar nada. Se utilizaba una plataforma basada en fluorouracilo. El inconveniente más grande de este estudio es que se basa en un número muy pequeño de pacientes. Tan solo 43 pacientes sirvió para hacer este estudio. En el 85 puede que eso hubiera sido aceptable. Hoy en día no podríamos tomar decisiones de la naturaleza de cambiar estándares de tratamiento basado en el estudio 83 de 43 pacientes. El estudio se demoró 8 años en reclutarlos. Más recientemente el SPAC-1 comparó la quimio-radioterapia versus quimio-radioterapia seguida por quimioterapia, y de nuevo basado en fluorouracilo. Se hizo un estudio factorial 2x2 y esencialmente se encontró que definitivamente hay un beneficio de la quimioterapia y parece haber un efecto deleterio, o sea, un dañino de la radioterapia. Entonces tenemos dos estudios, uno positivo, muchas limitaciones metodológicas, y un estudio más reciente, este fue del 2004, que mostró claramente que no había gran beneficio en la adición de la radioterapia. Este estudio también tiene limitaciones, también se usó un esquema basado en fluorouracilo y no en gemcitabina, que es el más usual. De nuevo, podemos decir, concluir pues, de una manera más o menos clara que en la radioterapia en cáncer de páncreas no metastásico pues, no tiene todavía un papel definido. Es decir, que los norteamericanos la utilizan en gran cantidad, los europeos la utilizan en mucha menor cantidad, y yo me siento como en la mitad de los dos cuando tengo un paciente. En general, pienso que no le causó mucho daño no ofreciéndosela, considerando la limitada evidencia que hay de su beneficio. Hablando de enfermedad pues, metastásica avanzada, recurrente y resecable, los estudios tampoco son muchos, pero vamos a analizar uno de ellos. Tal vez el más importante fue un estudio que se publicó por allá en 1997, que es de Burris, en donde se comparó gemcitabina versus fluorouracilo con folinato de calcio en 126 pacientes con cáncer de páncreas avanzado sintomático. Y el estudio fue un estudio positivo en cuanto a la supervivencia global, un incremento pues, como de un mes aproximadamente, pasó de 4.41 meses a 5 meses, con un incremento en la supervivencia al año del 18% versus 2%, y mayor beneficio clínico, con una leve mejor respuesta. Miren las respuestas tan pequeña, tan pobre que obtuvo con la gemcitabina, de tan solo un 5.4%. Lo que hizo este estudio muy dramáticamente influyente en la oncología pancreática es que este estudio hizo una buena valoración de calidad de vida y logró demostrar que la calidad de vida de los pacientes que recibían gemcitabina era claramente superior a los que recibían fluorouracilo, y es por esta razón que gemcitabina recibió la aprobación por la FDA para el uso en pacientes con cáncer de páncreas avanzado, y se convirtió en el pilar del manejo de los pacientes. Estamos hablando pues hace más de 15 años, y eso propiamente no ha cambiado, como vamos a mirar. Aquí se vuelve y se mencionan los desenlaces más importantes, mostrando que el estudio fue francamente positivo. Siguiente intento de avance fue utilizar un inhibidor de la EGFR, el erlotinib, que está aprobado en pulmón. Fue hecho por los grupos multicéntricos canadienses, al igual que el erlotinib en cáncer de pulmón, que también fue hecho en un grupo multicéntrico. El estudio se llama el PA3,
en donde compararon el estándar de ese momento, que era gemcitabina, comparado con gemcitabina más erlotinib. La dosis de erlotinib es 100 miligramos, había una pequeña cohorte de 150 miligramos, pero esencialmente el análisis se hizo con los 521 pacientes que fueron aleatorizados o a placebo o a erlotinib 100 miligramos. La dosis de gemcitabina es la misma que normalmente se utiliza, y se encontró que vivían pues dos estornudos más los pacientes que tomaban el erlotinib. Eso fue estadísticamente significativo. En la diferencia de supervivencia del año también favoreció el erlotinib, no alcanzó un nivel de significancia estadística, pero realmente podemos decir que a pesar de que ocasionalmente lo utilizamos, la mayoría de la oncología contemporánea no se muestra particularmente entusiasta con la adición de erlotinib a la plataforma de gemcitabina. Pues los beneficios, a pesar de que son estadísticamente significativos, son llamémosla, dudosa importancia clínica. Está un estudio que realmente ha sido increíblemente influyente en el manejo de los pacientes con cáncer de páncreas. Es el estudio PRODIGE. Es un estudio en donde se comparó el estándar gemcitabina versus FOLFIRINOX, una combinación de varios agentes de quimioterapia que incluye fluoruracilo, leucovorina, o sea, folinato de calcio, irinotecan y oxaliplatino. Eso es enrolaron 342 pacientes extraordinariamente vigorosos, que fueran o asintomáticos o sintomáticos pero ambulatorios. Y aquellos que recibieron el FOLFIRINOX recibieron este esquema que consiste en darle oxaliplatino por 2 horas a esa dosis, seguido por folinato a esa dosis por otras 2 horas, y simultáneamente la última hora y media al final de la infusión de folinato se le agrega la de irinotecan. Después recibe fluoruracilo en bolo, o sea, rápidamente, para continuar el esquema con fluoruracilo en infusión continua por medio de infusores durante 2 días adicionales. Este esquema se repite cada 2 semanas. Entonces, tenían unos criterios de inclusión bastante importantes. Yo quiero mencionar que tenían un buen desempeño. Esto es extraordinariamente importante, la toma de decisión. No tenían mayores de 75 años, y el irinotecan no se puede dar con bilirrubinas mayores de 1.5 porque causa una toxicidad supremamente grande. No podían tener enfermedad angina o enfermedad coronariana, y pues esencialmente se requerían pacientes muy especiales con cáncer de páncreas. Es muy importante mirar estos criterios de inclusión porque no siempre los pacientes con cáncer de páncreas logran cumplir todos estos requisitos. Y se documentó que efectivamente las tasas de respuesta fueron muy superiores en el grupo que recibió FOLFIRINOX comparado con la gemcitabina, y la gemcitabina no se portó del todo mal, alcanzó 9.4% de respuesta, que es un poquito más que lo que se vio en los estudios iniciales, y el FOLFIRINOX tuvo un 31%, con una tasa de control de la enfermedad también superior en el grupo que recibió FOLFIRINOX versus el grupo que recibió gemcitabina. Tal vez el aspecto más importante es que el incremento de la eficacia del FOLFIRINOX se tradujo en un incremento en la supervivencia libre de progresión, que prácticamente se duplicó. Y eso se tradujo en un incremento en la supervivencia global a 11 meses. Nada en el pasado había dado una supervivencia cercana a los 11 meses en cáncer de páncreas metastásico. Y miren ustedes que realmente es un beneficio, porque la gemcitabina se portó más o menos como se comporta en otros estudios, 5 o 6 meses de supervivencia global, supervivencia mediana, o sea que realmente es un avance. El FOLFIRINOX en ciertos pacientes muy seleccionados puede tener un impacto importante en la supervivencia en estos pacientes. Lo sorprendente es que, a pesar de lo duro que es este tratamiento, las toxicidades, a pesar de que fueron mayores en el brazo del FOLFIRINOX, en general podemos decir que en este grupo de pacientes parecen
ser manejables. Entonces aquí se resumen los resultados de este estudio, un estudio importante, uno de los avances más grandes que hay en la oncología de pancreática, pienso yo. Otro estudio que es el que fue publicado recientemente este año, fueron en pacientes con cáncer de páncreas avanzado, se comparó la plataforma de gemcitabina versus gemcitabina más paclitaxel nanoparticulado nab-paclitaxel. Este estudio pues esencialmente fue un estudio que mostró también que la combinación de paclitaxel nanoparticular más gemcitabina es superior en supervivencia global, supervivencia al año y la tasa de respuestas. Sin embargo, los resultados no son tan numéricamente significativos como el de los folfoxil. Hay que entender que son dos estudios distintos. El PRODIGE que acabamos de hablar incluía pacientes esencialmente con muy buen desempeño en muy buenas condiciones generales, en tanto que el estudio de Von Hoff, de que estamos hablando acá, admitía pacientes que tenían un desempeño mucho más limitado, con Karnofsky de 70. Esto es importante. Para mí como colombiano tengo un problema con el nab-paclitaxel porque no está disponible en Colombia en diciembre del 2013 y nuestra entidad regulatoria, que es el INVIMA, es una entidad que busca detener con toda su potencia la inclusión de nuevos medicamentos que pueda dañarle el PIG al país, independientemente de si eso significa menos supervivencia para los pacientes colombianos. Entonces, finalmente, ¿cómo manejo yo? Y esto es muy personal, esta es mi forma de enfrentar los pacientes ya como oncólogo clínico. Si me encuentro un paciente con un carcinoma de páncreas exocrino y es resecable, yo le recomiendo que proceda a la cirugía y reciba quimioterapia adyuvante, bien sea con fluoracil o con gemcitabina. Si tenemos cáncer de páncreas metastásico tiene muy buen desempeño y es un paciente altamente motivado, considero la utilización de FOLFIRINOX. Lo he hecho, he tenido resultados supremamente interesantes en este grupo de pacientes. Si es un paciente con cáncer de páncreas metastásico, llamémoslo así, usual, con debilitado, con algunas situaciones que hacen que no sea un muy buen candidato para quimioterapia altamente tóxico, yo sigo utilizando gemcitabina sola o gemcitabina con erlotinib en aquellos pocos pacientes que pueden conseguir el paclitaxel nanoparticulado en el exterior, pues combino gemcitabina más nab-paclitaxel. Y para pacientes con enfermedad metastásica y que está debilitado, con desempeños de 2 que requieren de asistencia o que están confinados a la cama una gran cantidad de tiempo, definitivamente dar quimioterapia probablemente les causa más daño que beneficio. Para los pacientes que tienen cáncer de páncreas no metastásico pero que son irresecables, se habla mucho. Algunas personas recomiendan quimio-radio, etc. Yo personalmente pienso que la decisión de la radioterapia es menor. Tal vez la única excepción son esos pacientes que de pronto tienen una enfermedad que está marginalmente resecable, que de pronto pueden beneficiarse de radiocirugía robótica y que de pronto eso las puede convertir en resecables. Ese es un subgrupo tan pequeño de pacientes que yo pienso que se debe individualizar mucho y eso pues debe ser consultado con radioterapia, con cirugía de hígado y vías biliares y nosotros los oncólogos y llegar a un manejo individual, pero en general la mayoría, el gran público, los pacientes irresecables no se van a convertir en resecables y personalmente yo los trato como enfermedad metastásica y los divido en estos dos grupos. Los con muy buen desempeño motivado les doy FOLFIRINOX y los demás los trato con gemcitabina o mejor terapia de soporte. Lógicamente aquellos pacientes de todas maneras se les hacen imágenes en el proceso del tratamiento y si se convierten en resecables pues se podría recomendar hacerle un Whipple. No me ha pasado. Se despide Mauricio Lema, muchas gracias por su atención.